Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. Como lo prometimos la semana pasada, estamos aquí de nuevo con otro tema de economía de actualidad. Hoy tenemos un programa sumamente especial porque tenemos un distinguido y prestigioso empresario de la sociedad dominicana. Y me refiero a don Manuel Cabrera, presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera. Don Manuel tiene una vasta experiencia en el mundo empresarial, pero así también ha pasado por el mundo académico. Tenemos que don Manuel ha sido gerente de investigación de mercados y de planificación de mercados, director de venta y mercadeo, gerente país de la República Dominicana de Merck Sharp Dohme. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Laboratorios Chemical Products. En el mundo académico, he egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una licenciatura en Administración de Empresas. Luego partió hacia los Estados Unidos, donde hizo una maestría en Administración de Empresas, mención Marketing, en la Universidad de St. John's University. Así que manténganse ahí, que ahora mismo continuamos con don Manuel Cabrera. Bueno, amigos televidentes, ya estamos de regreso y vamos a conversar con don Manuel Cabrera. Bienvenido a este espacio Impacto Económico Global, don Manuel. Muchas gracias. Soy yo el que está complacido de compartir este espacio con usted por la conversación que tuvimos previamente. Creo que voy a disfrutar y voy a aprender yo con su experiencia y sus conocimientos en este espacio que vamos a compartir. Está casi una hora que vamos a estar aquí presentes. Bueno, ya ustedes vieron, amigos televidentes, la modestia de don Manuel, pero vamos a empezar y prometemos un espacio hoy en este programa sumamente interesante. Entonces, la primera pregunta para don Manuel es, háblenos un poquito de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, es decir, el tipo de empresa, cuando se comenzó a constituir este parque industrial y esas cosas. Bueno, el parque industrial de Herrera nace con el despegue de la industrialización en República Dominicana. Este fue un proyecto muy visionario, creado por iniciativas del doctor Balaguer a final de los años 60, a principios de los 70. Él creó lo que era Herrera, que era una finca en ese tiempo. Él creó la estructura y facilitó y dio facilidades, que eran tierra del Estado, para que una serie de empresarios emprendedores adquirieran esos terrenos y construyeran un parque industrial que, como todas las cosas, el doctor Balaguer pues tuvo el ingenio de facilitar las cosas, y luego los industriales tuvieron que, a través de préstamos y facilidades crediticias, hicieron las construcciones. Y bueno, eso culminó con lo que fue un parque industrial de envergadura en aquel momento, el de más envergadura en los años 70 y aún en los años 80. Y se conglomeraron alrededor de 200 empresas, entre industriales y empresas de servicio complementarias a la actividad industrial. Eso obviamente generó el desarrollo de toda esa parte de la ciudad y permitió que la ciudad de Santo Domingo se creciera primordialmente hacia la zona oriental del país, la zona oriental del país, que luego se siguió expandiendo hacia las zonas aledañas de Herrera, y ya el parque industrial fuera de la zona industrial de Herrera, en los sitios como Hato Nuevo, Los Alcarrizos, Mano Guayabo, Villa Aura, Pantoja, la misma autopista Duarte, es una zona industrial más grande que el mismo parque industrial, porque muchas empresas, a medida que fueron creciendo a través de los años, pues se les fue quedando el espacio del parque industrial pequeño, y entonces construyeron sus empresas en las zonas aledañas. Y es por eso que hace un par de semanas la asamblea de los asociados de Herrera tomamos la decisión de cambiar el nombre a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y adicionamos el nombre de Santo Domingo,
para convertirnos en la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, que nos da entonces territorialmente acceso a todas las empresas que estén localizadas en la nueva provincia de Santo Domingo. De modo que este ha sido un proyecto que resultó exitoso. Hay muchos industriales que han salido de Herrera, aunque ya estén localizados en otra parte, y creo que el Parque Industrial de Herrera contribuyó grandemente al desarrollo industrial de República Dominicana, que se ha dado principalmente en los últimos 30 o 40 años. Bien, ahora, don Manuel, queremos tocar unos puntos de economía de actualidad en este momento. Por ejemplo, en el 2008, usted planteó en la prensa, yo vi varias crónicas periodísticas suyas, donde usted manifestaba una preocupación cómo se estaba elaborando el presupuesto nacional para el 2009. Cuestionaba en ese momento de que el proyecto de presupuesto nacional no tomaba en cuenta las prioridades y necesidades del país y enfocaba un punto neurálgico en el desarrollo de cualquier país del mundo, que es la educación y la salud. Hoy en día están ustedes también haciendo los mismos pronunciamientos, un poco más agudo, si se quiere, porque ya estamos al final para el presupuesto nacional de 2010. Y entre las cosas que yo leí, que usted dijo en la prensa, era que el presupuesto nacional no refleja un proyecto de desarrollo integral de la República Dominicana, sino que ha sido parches que se han estado pegando y que no se toma en cuenta las necesidades y las prioridades que tiene el país. Los mismos planteamientos que hicieron ustedes en el 2008. ¿Qué esperan ustedes ahora? ¿Que se les escuche? Pues son las mismas autoridades que están. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Bueno, nosotros acabamos de hacer, como usted bien lo dice, los mismos planteamientos que hicimos hace el año pasado, y si nos remontáramos a 10 años atrás posiblemente estaríamos haciendo. Parece que este país no ha cambiado mucho en estos últimos años. Definitivamente, del año 2008 al 2009, al 2010, no hemos visto cambios significativos, excepto para peor, porque naturalmente la situación de la crisis económica mundial ha tenido un impacto importante en nuestro país, que nosotros lo previmos desde ya principios de 2008 y estuvimos advirtiendo que esta crisis iba a tener un impacto importante, que no lo aceptaron así las esferas del Estado, y nos tomó un poco de sorpresa el hecho de que no estábamos suficientemente preparados. Si se nos hubiese hecho caso en aquella ocasión, tal vez hubiésemos tomado medidas que nos hubiesen ayudado a enfrentar la crisis más eficientemente. Sin embargo, pues aquí estamos ahora en el 2009 con una crisis que ha afectado significativamente el desenvolvimiento económico, comercial e industrial del país, donde todos los sectores han tenido crecimientos importantes, excepto el sector de la comunicación, que pareciera que es un sector en continuo crecimiento, pero el sector productivo, el turismo ya ha comenzado a sentir sus efectos, obviamente las remesas han comenzado a disminuir por el impacto de la crisis, la actividad comercial ha disminuido significativamente en la mayoría de los sectores. Entonces nosotros hemos vuelto otra vez a plantear y reiteramos nuestro planteamiento en el hecho de que aquí tenemos que comenzar a cambiar un poco en nuestra forma de ver el país. Yo creo que aquí se viven y se ha estado durante muchos años diseñando presupuestos para fines políticos y no para el desarrollo del país, no pensando en lo que son las verdaderas prioridades del país, aunque se viven vendiendo los mensajes de desarrollo, el Congreso, ¿te acuerdas? El Congreso para el Desarrollo, el Plan de Desarrollo, el Proyecto de Desarrollo, pero cuando vamos a la práctica lo que vemos son unos presupuestos fundamentados en partidas que vienen a cubrir una estructura del Estado hipertrofiada, con unas dimensiones que el país no puede soportar. Usted ha leído en las últimas declaraciones, no nuestras, sino de muchos economistas, que dicen que nosotros tenemos un tamaño del Estado que debería o que requiere un país de 35 a 40 millones de habitantes, y nosotros lo que tenemos son
apenas 10 millones de habitantes, quiere decir que tenemos un Estado hipertrofiado que tiene un alto costo económico desde el punto de vista de lo que nos cuesta materialmente eso, pero un peor costo o más alto costo porque esos recursos que se están dedicando a fines a cubrir un Estado clientelista, un Estado de empleos políticos, un Estado donde básicamente la prioridad es crear empleos y trabajo para complacer los compromisos políticos que se asumen, hemos estado entonces descuidando los aspectos fundamentales que es la educación y la salud de este pueblo. Y quiero hacer énfasis principalmente en la educación, porque naturalmente hasta que no cambiemos nuestras prioridades y no entendamos que un pueblo sin educación no va a ir para ningún lado, que no hay forma de que nosotros podamos avanzar si aquí no se invierte más en la educación, si no nos preocupamos más por la formación de los dominicanos, porque no es posible hacer un plan de desarrollo de futuro si no pensamos primero en la formación de nuestra gente. Entonces, hemos estado enfatizando mucho eso. De hecho, es casi vergonzoso las posiciones que nosotros ocupamos en este momento en los surveys que se hacen a nivel internacional, donde nos colocan a nosotros en una serie de parámetros que tienen que ver con la definición de un país de desarrollo, un país en vías de desarrollo, y nosotros estamos en los últimos lugares. En educación estamos en el lugar 129 de 133. En competitividad estamos en el lugar 125 de 133. En corrupción estamos en el lugar, en uno de los peores lugares. Creo que debemos estar en el peor de todos. Pero de los primeros. Sí, bueno, estamos hablando al contrario, ¿verdad? Entonces, hablando de presupuesto, nosotros queremos de nuevo insistir en que el Estado tiene que hacer una revisión delicada y sensible de la forma en que se están invirtiendo los dineros de nosotros, los contribuyentes de este país, que elegimos un gobierno con la esperanza de que se hiciera un uso adecuado de los recursos de que dispone. Unos recursos en los cuales, especialmente este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido altamente eficaz en hacer, en recaudar, en la recaudación fiscal, pero no ha sido de la misma manera consecuente con la distribución o con el uso adecuado de esos recursos. Entonces nosotros creemos que aquí hay que cambiar las prioridades. Aquí hay que definir cuáles son las verdaderas prioridades para enrumbar este país hacia el desarrollo y entonces tomar ese presupuesto y redefinirlo totalmente para dedicar los recursos que se hagan necesarios para lograr ese objetivo y sacar esos recursos de otras muchas actividades que en este país no son prioridades, especialmente reducir el tamaño del Estado. Don Manuel, usted tocó el punto de las cumbres que se han hecho, tocó el punto de la crisis. Sabemos que oficialmente la crisis, bueno, la recesión económica de Estados Unidos entró oficialmente en diciembre de 2007, pero eso quiere decir que ya la economía norteamericana venía cayendo durante 3 trimestres para declararse efectivamente oficial de una recesión económica, que esas son las normas dentro de la economía. Sabiendo la dependencia que teníamos nosotros de Estados Unidos, en el sentido de que la remesa, el turismo, el 70% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, era de saber de que el impacto en la República Dominicana iba a ser más grande que en muchos países de América Latina. Correcto. Porque nosotros no tenemos una exportación tan diversificada como la tiene Chile, como la tiene Argentina, Brasil, Costa Rica, etcétera, etcétera. Nosotros dependemos mayormente de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que es un hombre que se le conoce, que es un gran lector, que está bien informado, que tiene buenos asesores nacionales e internacionales, dijo en un momento que nosotros estábamos blindados. E inclusive aquí se trajeron, él mismo trajo, creo, o participó en ese evento, George Stiglitz y George Soros, que estuvieron aquí. Luego, posteriormente, él dijo eso primero. Muchas personas piensan
pensaron en ese momento que el presidente Leonel Fernández pues estaba mal informado, estaba mal asesorado. Yo personalmente, conociendo a Leonel Fernández, que lo conozco, creo que no. Entonces, ¿cuál es la razón de que él dijera eso y estamos metidos en este atolladero ahora? Porque nosotros somos uno de los países que estamos afectados. Bueno, la única razón que yo puedo considerar es el hecho de los compromisos políticos. Los políticos tienen a veces que dar opiniones fundamentadas más en su posición política o su posicionamiento político o sus necesidades políticas que en la realidad. Porque obviamente yo no soy ni remotamente informado como lo es el presidente Leonel Fernández, y ni siquiera tenemos el tipo de asesoría que dispone el Estado. Me refiero a los industriales de Herrera, porque cuando yo hablo, yo digo yo, no soy yo, la opinión de los industriales de Herrera. Nosotros usualmente expresamos la opinión de un grupo de hombres y mujeres que somos parte de ese y que nos juntamos con frecuencia y tenemos equipos de trabajo donde discutimos los temas que vamos a plantear en la opinión pública, y usualmente lo que yo digo refleja la opinión de un grupo de pasado presidente, la directiva, los ejecutivos, los empresarios que formamos el sector de Herrera. Entonces, nosotros veíamos claramente que estábamos en una situación de debilidad, que el país no tenía la programación económica y la planificación económica como para poder plantear que estuviéramos blindados. Sabíamos de la dependencia que teníamos de países como los Estados Unidos y los países europeos. Este es un país donde el 20 y pico % de los ingresos los ingresos lo están representados por las remesas, pues. Entonces, dependiendo grandemente de las remesas, del turismo y de las exportaciones nuestras, principalmente a los países industrializados, era ilusorio pensar que nosotros como nación no íbamos a ser afectados por las crisis que afectaran a esos países. De luego, esta crisis, mucha gente no la previó, ni siquiera los países desarrollados previeron la dimensión que iba a tener la crisis, porque a nadie se le ocurrió que un problema del sector inmobiliario de los Estados Unidos iba a tener una repercusión tan grande en todos los países del mundo, desarrollados y subdesarrollados. Así es. Pero naturalmente, a nosotros no nos afectó más porque somos un país muy pequeño. No nos afectó más porque somos un país muy pequeño, y gracias a que nosotros, desde el punto de vista del sistema financiero, habíamos tenido ya la crisis de 2003, lo cual permitió que se tomaran una serie de medidas y se tomaran una serie de reglamentaciones en el sistema financiero que en sí blindó un poco la situación del país o la economía contra los efectos de esa crisis, que fueron principalmente una crisis financiera. Y gracias a que yo creo que tenemos un equipo extraordinariamente eficiente en el Banco Central, ante quienes yo me quito el sombrero, porque realmente para mí esos han sido los salvadores de la situación macroeconómica, y son los principales responsables de la estabilidad macroeconómica que ha tenido el país durante estos años, y que han sido fundamentos, digamos, de la estabilidad democrática y de la estabilidad del Estado, del gobierno. Sí, realmente así, don Manuel. Quien estaba blindado era el sector financiero de la República Dominicana, porque no tenía mucha conexión con los Estados Unidos, y especialmente préstamos a corto plazo y esas cosas. Correcto. Pero efectivamente fue así. Entonces, ustedes, en una de las declaraciones, usted precisamente representando la asociación, hablaba de desarrollar un modelo económico de producción. Nosotros sabemos que, como usted ha mencionado, el presupuesto, que debe ser un instrumento de desarrollo, no se ha usado, y no por desconocimiento, porque ahí está Chile, por ejemplo, que es un país que está cerca de nosotros. Claro, tuvo su nacimiento de ese desarrollo económico que tiene Chile, no lo quisiéramos tener ningún otro país, que fue con la dictadura de Pinochet. Pero tenemos el caso de los países asiáticos. O sea, los países asiáticos, en los años 60, cuando tuvieron el despegue, estoy hablando de Corea del Sur, de Singapur, Hong Kong, Taiwán, esos países, tenían una situación
muy similar a la mayoría de los países de América Latina en términos de desarrollo económico. Y sin embargo, con un proyecto de nación, de a 20 años, pero dividido en 5 años. Y Japón también. Japón fue el primero que le trazó el norte a esos países, a los llamados países que hicieron el milagro asiático. Porque Japón empezó con una economía completamente devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Japón salió de los textiles, los textileros fueron los países asiáticos que estoy mencionando. Pero en fin, los 3 factores determinantes para el crecimiento económico de esos países asiáticos fue una alta inversión que variaba entre los diferentes países, pero de un 30 a un 40% del Producto Interno Bruto se invertía. Pero otro factor, el más importante, fue la transformación de la educación como pilar número 1. Y el tercer factor fue la tasa de participación laboral. Ustedes hablan de un proyecto de nación, ustedes hablan de un proyecto de un modelo económico de producción, porque me comentaba ahorita que el ingeniero Macarrulla, presidente del CONEP, pues ha planteado que el modelo económico de nosotros se nos ha agotado. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Qué plantea ese proyecto, ese modelo económico de producción que usted mencionó en una de sus declaraciones públicas que usted ha hecho? Bueno, lo primero que quisiera es mencionar y reconocer el planteamiento que usted acaba de hacer. ¿Qué podemos ver en esos países que han sido modelos de crecimiento y de desarrollo en los últimos 20, 25, 30 años? Y usted lo mencionó, no lo voy a repetir, porque son ampliamente conocidos. En América Latina, tal vez el único ejemplo palpable es muy similar a los países asiáticos, Chile, que ha tenido un desarrollo extraordinario que se inició con el gobierno de Pinochet, cuando él trajo de fuera todos los técnicos chilenos que habían importantes en el mundo y le dio la potestad de desarrollarle un plan de desarrollo o de prepararle un plan de desarrollo. Así es. Y él lo aplicó. Así es. Pero la virtud de Chile es que cuando salió Pinochet, los gobiernos que vinieron, primero hubo un pacto de nación, y quiero hacer énfasis en esto, y hubo un pacto de nación donde todos los partidos políticos y ese país se comprometió con un plan de desarrollo a largo plazo. Y ese compromiso ha sido asumido y respetado a través de los últimos 15 o 20 años. Y eso ha dado por fruto en que Chile es el país latinoamericano de mayor desarrollo en los últimos años. Pero lo mismo podemos decir de Corea y los países asiáticos, que obviamente no son democracias, porque esos países no son democráticos ninguno, son países básicamente de unos gobiernos medios extraños, pero donde la democracia tiene unas peculiaridades. En Singapur, bueno, conocemos la historia de que el que comete ciertas fallas que ofenden a la reglamentación o al honor público, o le cortan los brazos, un ladrón le dan 500 latigazos. En Singapur usted no puede poner un chicle, tirar un chicle o un cigarrillo, usted no puede fumar en la calle, porque si tira un cigarrillo lo multan. Entonces son países que tienen unas reglamentaciones y unas políticas totalmente diferentes a las nuestras. Y bueno, pero lo importante es que ellos hicieron un plan de desarrollo y se comprometieron con eso. Y como son países muy disciplinados, lo que ha pasado en Corea es extraordinario. Corea hace 20 años tenía el per cápita del mismo per cápita que teníamos nosotros. Y hoy Corea tiene un per cápita creo que de 30 y tantos mil dólares anuales, y nosotros apenas hemos crecido, no hemos ni duplicado el nuestro, y ellos lo han multiplicado por 20. Pero esa gente se comprometieron con un plan de desarrollo orientado principalmente a la productividad. Allá no son los servicios que han servido de fundamento al plan de desarrollo, fue la productividad. Entonces nosotros creemos que en la productividad industrial están las más grandes oportunidades, porque la industria es la mayor generadora de empleo, pero además es la mayor generadora y constructora de riqueza. Es a través de la inversión industrial,
es a través de la inversión de capital que se hace requerido para el desarrollo industrial, que se estimula la productividad y la generación de riqueza. Y entonces la generación de riqueza da por cuando tú creas empleo. Y naturalmente me van a decir, bueno, pero que los servicios crean empleo también. Y es verdad. Y hay economías que han tenido ciertos éxitos, pero nunca ninguna economía se ha desarrollado a través de los servicios como se ha desarrollado las economías que se han fundamentado en la producción. Y el presidente sabe eso porque él un día lo discutimos y él aceptó, justamente regresando de uno de esos países, que el fundamento del desarrollo de esos países ha estado en estimular la producción. Manuel, vamos a hacer una pausa, vamos a retomar el tema cuando regresemos. Y así que, amigos televidentes, no se muevan de ahí, que continuamos con don Manuel Cabrera. Usted hablaba de la productividad, que es el factor más importante para la producción, pero la productividad depende de la educación. Eso es correcto. ¿Y por qué es importante la productividad? Porque hay una relación positiva entre la productividad y el ingreso real per cápita. Y el ingreso real per cápita es la medida número uno de crecimiento, pero también de desarrollo económico. Correcto. Entre más alta la productividad de un país, pues más alta es la producción, pues más alto es el ingreso per cápita. Correcto. Por lo tanto, más alto es el bienestar de vida de los habitantes. Entonces, usted mencionó ese factor. Nosotros vamos a entrar en la educación, el tema de la educación, que es un pilar número uno para el desarrollo de la productividad. Aunque nosotros, como profesional del área y también un profesor y algunas conferencias que también damos en diferentes sitios, nos encontramos con la pregunta siempre de por qué se habla tanto de competitividad cuando nosotros en las conferencias o en las clases enfatizamos que la competitividad depende de la productividad. Entonces, pero eso sería otro tema. El asunto es que sabiendo las autoridades, los que nos dirigen a nosotros políticamente, que dirigen este país, que la productividad es lo más importante para el crecimiento y el desarrollo económico de un país, que depende de la educación. Aquí todavía nuestra educación anda manga por hombro. Recientemente usted hacía unas declaraciones que apoyaba un planteamiento que hacía el secretario de Educación, Melanio Paredes, de la educación de 20.000 profesores por año. Y hablaba del proyecto que tenía Melanio de reparar las escuelas y eso. Todavía nosotros tenemos escuelas donde los niños no tienen donde sentarse, donde no hay, los baños no presentan un ambiente adecuado para que los niños asistan a la escuela, que no se les suministran los útiles escolares, donde no hay profesores, en escuelas no hay profesores, y en otras que hay profesores, pero que tienen años que no le pagan. Recientemente veía en la prensa eso, aquí mismo en la capital, donde había un tumulto, los mismos estudiantes diciéndole al secretario de Educación que solucionara esa situación. Pero lo penoso era, decían los profesores, que ellos tenían 2 y 3 años y que esos años no se lo iban a pagar. ¿Cómo se desarrolla un país así? Doctor Mesa, si usted me estuviera viendo a mí por dentro, en este momento, vería que yo estoy llorando. Porque da ganas de llorar lo que usted acaba de plantear. Da tristeza que nosotros en este mundo de hoy, en este día de hoy, y con un presidente como el que tenemos, que más que ningún dominicano sabe el valor de la educación, porque el presidente Leonel Fernández sabe que gracias a que esa madre se dedicó y priorizó todo su esfuerzo para que él se educara adecuadamente, y que gracias a que él ha sido un hombre estudioso, un hombre que le ha gustado la lectura, y un hombre que ha desarrollado su intelecto por su propio esfuerzo, y por el esfuerzo obviamente y la enseñanza que recibió de su madre,
Él más que nadie sabe lo importante que es la educación Doña Yolanda, para el crecimiento de los seres humanos. Nosotros, y yo lo he planteado públicamente, la única forma de que podamos combatir la desigualdad social es a través de la educación de los ciudadanos. no hay otra. No hay otra. La educación es lo único que le puede dar la oportunidad a cada individuo a trazarse su propio futuro. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo no sé qué tan pobre era Leonel, pero yo sé lo pobre que yo era. Yo sé que yo vengo de una familia de 10 hermanos, todos éramos muy pobres. Yo me acuerdo todavía cuando yo tenía que vender dulce en la calle para poder ir a la escuela secundaria. Y luego me acuerdo cómo yo tuve que, cuando vinimos aquí a la capital para yo comenzar a estudiar, no tenía dónde vivir. Y tuve que irme a vivir a una habitación que me ofreció un americano, un agregado cultural americano. ¿Y de qué pueblo Yo soy usted? mocano. O de Moca. Entonces, yo sé lo que es venir desde abajo, pero yo siempre tuve una bendición del Señor. Yo tenía claro que yo tenía que formarme y educarme, y mi papá y mi mamá me hicieron ese gran regalo, se preocuparon de mi educación. Y yo no soy una persona rica, pero le he podido dar a mi esposa y a mis hijos una vida decente, gracias a que un día yo me eduqué. Y a que entendí siempre que la educación era lo que me podía dar la oportunidad a mí de mejorar mis condiciones de vida. Yo lo he planteado varias veces, difícilmente usted ve una persona graduada universitaria en condiciones de miseria. De alguna manera, una persona que ha recibido una educación adecuada se las ingenia para vivir y vivir decentemente y dignamente. Así es. Pero además la educación es el fundamento y la base de la productividad. Un país donde su gente no está educado no tiene capacidad ni tiene posibilidad de mejorar e incrementar significativamente la productividad. Y por ende la producción se ve truncada o estancada porque los dominicanos, por falta de educación, no tenemos una capacidad o una eficiencia adecuada en términos de nuestra capacidad productiva. De modo que volvemos y siempre, y por más que hablemos, vamos a volver de nuevo hasta que nosotros no erradiquemos o no tomemos medidas importantes para resolver ese problema educativo. Es impensable e inaceptable desde cualquier punto de vista que nosotros estemos viviendo esa realidad que usted acaba de plantear. Escuelas, niños recibiendo educación en un rancho. No es posible que eso esté sucediendo cuando nosotros tenemos un 70% de diplomáticos en las Naciones Unidas, más de lo que necesitamos, y cuando nosotros tenemos más diplomáticos en las Naciones Unidas que Rusia, y cuando nosotros en Washington tenemos más diplomáticos que lo que tiene. Eso es así literalmente. Pero es verdad, pero búsquenle las estadísticas. Wow. Nosotros tenemos en este momento, tengo entendido que tenemos casi 300 diplomáticos en los Estados Unidos. 300 personas en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos, cuando no deberíamos tener más de 20 o 25. Eso es más que lo que tienen los países muy desarrollados. Entonces, oigan, por eso le digo, estoy llorando por dentro cuando lo oía a usted hacer esa analogía o ese análisis de lo que es la situación de la educación. Y por mencionarle nada más una cosa, no es posible que nosotros tengamos esa situación en las escuelas y en la educación. Por no hablar de más detalle, cuando aquí deberíamos tener una tanda para que pudieran recibir los muchachos una educación. Aquí los muchachos están recibiendo 2.54 horas de clase por día. 2.54 horas de clase, cuando se considera que el mínimo requerido de formación que debe recibir un estudiante es de 4 horas diarias de clase. Nosotros estamos en 2 puntos y pico. ¿Pero por qué? ¿No asisten los profesores? ¿No asisten No, los primero niños? porque se pierde muchísimo tiempo en los programas horarios, pero además aquí se va de clase de 8 a 12. Porque aquí hay 3 tandas en la mayoría de los liceos para poder dar cabida a la cantidad de estudiantes que hay. Aquí hay una tanda que va de 8 a 12, otra tanda que va de 1 a 5 de la tarde y una tanda de noche que comienza a las 6 y termina a las 9, que son mucho menos horas todavía de clase. Entonces, aquí tenemos una serie de vicios y situaciones que dan obviamente como resultado el hecho que tenemos en el país en la posición 129 en el mundo entre los países en educación. Entonces, esas situaciones
algo tiene que cambiar, algo tiene que decir. Por ejemplo, nosotros planteamos, ese presupuesto tiene que ser cambiado. ¿Cómo podemos justificar que nosotros tenemos aquí 300 y pico subsecretarios de Estado y que tenemos 60 y pico secretarios de Estado? Costa Rica, que es un país con un per cápita mucho más alto que nosotros, tiene 17 y 22 subsecretarios. Nosotros tenemos 300 y pico subsecretarios y 60 y pico secretarios de Estado. Y si comenzara por ahí, le podría dar todas las explicaciones de a dónde están. En estos días, el licenciado Celso Marrancini, que muchas veces en la corporación dijo que esa institución que tenía 1.400, 1.500 empleados podía hacer el trabajo con 400, ya sacó 900. 900. Y dice que todavía es más. Sí, pero hay manifestaciones ahí. Ah, bueno, sí, porque que aquí tenemos una concepción que, por lo que le dije, aquí creemos o tenemos la convicción de que el Estado es para mantener vagos, que ellos lo llaman gente pobre que necesitan ayuda del Estado. Bueno, la peor ayuda que se le puede dar a un pobre es darle un sueldo sin que trabaje. Usted vivió en los Estados Unidos y en Nueva York, y usted sabe que el peor programa, el más dañino de todo, es el welfare que hay en los Estados Unidos, y eso lo reconoce todo el mundo, aunque suplas algunas funciones sociales, pero ha sido un programa sumamente dañino, porque son programas que lo que hacen es que alimentan vagos. Muy pocos los aprovechan. Y gente que que no son productivos. Pero esos recursos se pudieran estar utilizando para hacer este país más productivo. Entonces, lamentablemente, así no podemos ir para ningún lado, y que me perdone el presidente Leonel Fernández, pero yo estoy muy decepcionado que él no haya buscado solución a esta problemática, porque él más que nadie, especialmente a la educación, además lo ha planteado públicamente muchas veces, sabe que aquí deberíamos estar sacrificando lo que sea para darle por lo menos el 4% que establece la ley a la educación. Y que no me digan, bueno, Melanio Paredes afortunadamente se corrigió y últimamente ha dicho que cuando él llegó él no sabía en qué iba a usar el 4%, pero que ya él sí sabe en que usar no solo el 4%, sino mucho más que eso, claro, si estuviera disponible, porque ahora él conoce cuáles son las grandes deficiencias que hay en el sistema, en la estructura educativa. ¿Pero se le va a asignar el 4% ahora? Yo espero que sí, aunque el plan decenal, que fue hecho con ese criterio de que el país no tenía capacidad de absorber el 4%, hizo un cronograma de ir invirtiendo un porcentaje creciente en la educación del Producto Interno Bruto hasta llegar al 4% en el 2012. Yo digo, no es en el 2012. El gobierno debería plantarse, el presidente debería plantarse y decir, saquen de donde sea, pero en el 2010 hay que ponerle el 4% de los recursos a la educación, porque es que aquí se requiere mucho más. Claro. Es que aquí no resolvemos el problema con el 4%. Lo primero que hay que hacer aquí, que hay que construir una cantidad de... Costa Rica no anda por un 6, por ahí. Yo no conozco exactamente la de Costa Rica, esa es la información, pero yo sé que en los países asiáticos el porcentaje el porcentaje de la educación es altísimo. Entonces, y están mucho más avanzados que nosotros. Es que nosotros tenemos un problema serio. Si nosotros queremos salir de esa posición que tenemos, de atraso tan grave en nuestro nivel educativo, tenemos que transformar totalmente lo que es la estructura educativa. Pero además, eso estamos hablando de la estructura. Porque aquí todas esas tandas dobles que hay que convertirlas en una tanda. Pero aquí hay que formar 20 o 25 mil maestros adicionales para poder resolver ese problema. Aquí hay que mejorarle las condiciones de ingreso y dignidad a los maestros para que entonces la gente joven y los muchachos jóvenes, los graduados jóvenes se interesen en la carrera del magisterio y se interesen en la enseñanza. Es decir, que hay que hacer una serie de transformaciones muy grandes, pero que hay que... Yo sé que aquí no se va a solucionar el problema de ahora para ahorita. Correcto. Pero hay que comenzar. Y yo lo que invito al presidente es que transforme esto y comience ahora en el presupuesto del 2010, dando los recursos para que entonces se puedan tomar las acciones y se comiencen a implementar programas de urgencia.
Óyeme, si tenemos que traer PhD en educación y pedagogía de los países de la Europa del Este, donde deben haber muchísima gente disponible ahora altamente educada. Si tenemos que hacer un acuerdo con Cuba, mire, yo no soy partidario de Fidel, nunca lo he sido, pero si tenemos que traer gente de Cuba, eso ahí hay que quitarse el sombrero ante los niveles de educación que tiene Cuba. Pues vamos a hacer acuerdo con quien sea para que resolvamos el problema de la educación tan grave que tenemos en la educación dominicana, porque hasta que no resolvamos ese problema, todos los otros esfuerzos que hagamos en todos los otros sentidos van a ser débiles e inútiles. Pero el capital humano existe en todas partes y eso se puede conseguir. Hablando de otro tema, don Manuel, muy puntual, es la corrupción administrativa. La corrupción en sentido general, porque también cuando se le acusa al sector público de la corrupción, que se señala en muchos casos públicamente en los programas, Nuria Piera, Alicia Ortega, pero también se han hecho acusaciones formales que se han llevado a los estamentos correspondientes del Estado y eso no ha prosperado. Usted mencionó esa situación y dijo, y yo voy a citar lo que usted dijo, dice, preferimos ser radicales en las denuncias de la corrupción, no solo en el gobierno, sino en el propio seno del sector privado, porque de esa manera contribuimos con una mejor sociedad, ayudamos a gobernar. La corrupción tiene sus males por muchos lados, pero uno de los que preocupa a muchas personas en esta sociedad es el mal ejemplo que da. El que las personas quieran engancharse a políticos, porque siendo políticos rápidamente se asciende socialmente, económicamente, se mudan de los barrios, cambian de casa, etcétera, etcétera. Entonces, muchos estudiantes, que lo he escuchado yo, diciendo que no vale la pena estudiar, siguen estudiando, pero muchos lo manifiestan, bueno, no vale la pena estudiar porque, mira, tú tienes que meterte a político, y mira cómo andan los políticos. O sea, primero, mirándole ese punto de vista, el mal ejemplo que da el Estado en la sociedad es como el padre en la familia, porque tiene que marcar las pautas en una sociedad el Estado. Y entonces, aparte de eso, si vamos a lo económico, yo conozco estudios empíricos de varios economistas, que por razones de tiempo no voy a entrar en detalle, donde los trabajos empíricos han demostrado que los países que tienen altos niveles de corrupción, el capital lo discrimina a esos países. Y entre más alta es el nivel de tecnología del capital, que viene acompañado de ese capital, más discriminación es. Porque sencillamente un país que tenga altos niveles de corrupción significa para un empresario un costo extra. Es parte del costo. Es decir, si alguien te violenta un contrato, tú sabes que si tú eres extranjero y no conoces todo el asunto, primero tienes que tener un buen equipo de abogados, distraerte de tus día a día, tus actividades cotidianas, de tu actividad como empresario, para tener que enfocarte y gastar recursos en un tribunal sin saber realmente que si se va a aplicar la ley o no, porque sabe que hay corrupción. Entonces, ustedes han sido le han dado de frente a esa situación, como pocas veces se ha visto, porque otros empresarios hablan, por lo menos lo que yo he visto en la prensa, hablan y atacan la corrupción y esas cosas, pero no en el tono, en la forma que usted lo hace. Yo no sabía que usted tenía esa condición social de donde usted viene. Yo también. Algún día pues, tendré la oportunidad de decir mi historia también. Pero en este momento pues le toca a usted porque usted es la figura aquí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos problemas de la corrupción? También me llamó la atención, don Manuel, déjeme decirle, que la Asociación de Empresarios participara conjuntamente con Participación Ciudadana, que es una asociación de la sociedad civil, pero también con el Foro Alternativo, y que fueran conjuntamente a diferentes estamentos del Estado a llevar propuestas concretas con el asunto de la corrupción. Elabórame sobre eso. Todos esos cambios que se están viendo en la sociedad, yo no lo había visto. Una pequeña corrección. Nosotros estamos participando activamente en programas de opinión pública
con el Foro Ciudadano, no con el Foro Alternativo. El Foro Alternativo es un grupo de revoltosos, como yo lo llamo. Foro Ciudadano. Foro Ciudadano. Y Participación Ciudadana. ¿Quién preside el Foro Ciudadano? Ahora Román Batista, antes lo dirigía un amigo muy querido, el doctor Magino Corporán, que es una persona a través de quien nos juntamos, un grupo de personas que nos juntamos originalmente, porque yo creo que los empresarios tenemos que compartir, hay intereses, hay situaciones, y las cosas que nosotros hemos planteado son un grupo de asociaciones o de grupo de instituciones, tanto el sector civil como el sector empresarial, que creemos que tenemos que plantear una serie de situaciones que nos afectan a todos, porque los ciudadanos, los empresarios, tanto como los ciudadanos, somos parte de este pueblo, y todos tenemos que compartir, y hay problemas como la corrupción que nos afecta gravemente a todos. La corrupción es un mal que afecta todo el movimiento del país, y como bien usted planteó, lo peor que hace es que crea la cultura de la corrupción y lo entroniza en todos los ciudadanos. Es una pena que en este país ahora la gente joven lo que piense es, lo único que esté pensando es cómo meterse en un partido político para ascender políticamente, y que ese sea lo que ellos avisionen como forma de mejorar sus condiciones de vida, cuando sabemos que los políticos no producen nada. Entonces, lo político, yo no tengo nada contra lo político, yo creo que la política es una ciencia, es parte del sistema democrático y es un requerimiento del sistema democrático. Ahora, los políticos tienen que cambiar su forma de actuar y su forma de manejarse en su vida. El político supuestamente es una doctrina, es un servicio. Así es. Supuestamente el político existe para servir al pueblo. Es un hombre que ha dedicado, es como un sacerdote. Supuestamente un político debería ser como un sacerdote, como un pastor, que está dispuesto a sacrificar todo para dedicarse a servir a su pueblo. Lamentablemente aquí es todo lo contrario, o pareciera que es todo lo contrario. Don Manuel, nos quedan dos temas, unos cortitos y uno un poquito más largo. Nos quedan 5 o 6 minutos nada más. El SENASA, no todo es malo en el Estado. Ustedes prácticamente hicieron un reconocimiento público y llamaron a las otras secretarías, los otros organismos del Estado a imitar lo que está haciendo SENASA. Y luego, pues vamos a tocar el punto de un proyecto de nación, que con eso vamos a cerrar el programa. Así que... Bueno, nosotros siempre hemos dicho que las instituciones del Estado tienen la oportunidad de hacer bien su trabajo cuando así lo desean, y cuando tengan líderes que estén dispuestos a cumplir con esa función que yo le acabo de mencionar, que es el deseo de servir. La doctora Guzmán Marcelino ha sido una persona que ha sido una servidora pública desde que yo la conozco, y la conozco de hace muchos años. Y está cumpliendo con eso en esta asignación que le ha dado el presidente. Y para mí es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Ella ha hecho de una institución pequeña, con poco personal, la ha convertido en una de las instituciones de servicio más importantes del país, haciendo un servicio increíblemente importante. Para mí, el seguro, el Plan Nacional de Salud, el seguro, la seguridad social, ha sido uno de los programas más efectivos que se ha implementado aquí en los últimos 100 años. Realmente es un programa maravilloso que está ayudando a resolver y que está diseñado para resolver uno de los problemas más serios, que es la atención, los servicios de salud en este país. Y realmente lo está haciendo. SENASA lo está haciendo principalmente con los ciudadanos que no tienen recursos y que son subsidiados por el Estado, y las otras instituciones pues lo están haciendo a través de los seguros o del sistema que se le llama contributivo, que son aquellos que agrupan a todos los empleados de empresas privadas o públicas que reciben un salario y que tienen que pagar una proporción la empresa y una proporción el empleado o el empleado
Entonces, ese conjunto conforma lo que es el plan nacional, el plan médico nacional o el plan nacional de salud. SENASA ha sido y ha demostrado que con muy pocos recursos ha podido hacer cosas maravillosas. A mí me consta que ha sido un servicio eficiente y es un grupo de personas que conozco muchos de ellos, que están comprometidos con servir y hacer las cosas bien para su pueblo. Y yo creo que esa ha sido la característica importante. A veces yo he ido allá y yo digo, pero ¿cómo es que aquí se trabaja? Porque a veces hay 5 personas en un espacio de 20 metros trabajando, pero ellos están felices. Yo mismo me sorprendo de cómo en tan poco espacio tanta gente puede hacer un servicio eficiente, pero creo que tienen una motivación que le viene de su líder, que es la doctora Guzmán Marcelino, que los empuja a ello. Y obviamente los frutos que ellos están viendo a través del servicio que ofrecen, le debe dar mucha satisfacción. Ya para cerrar el programa, don Manuel, vamos a cerrar con el proyecto de nación que usted visualiza. Tiene 2 minutos y medio. Que luego lo invitaremos a un programa para hacer un programa sobre eso. Bueno, para hacerlo corto, el proyecto de nación debe ser atención a todos estos planteamientos que nosotros hemos estado haciendo en el día de hoy, estudiar toda esta problemática y definir cuáles son las cosas que deben atenderse y deben programarse para que se solucionen, de modo que en los próximos 20 años nosotros podamos hacer un plan de desarrollo que tome en consideración todas esas prioridades y se le dé la atención que merecen para que en un plan de 20 años nosotros podamos visualizar una nación que haya crecido y se haya desarrollado en todos los aspectos fundamentales de la vida, pero principalmente aquello que estén orientados a elevar el nivel de vida, el nivel de vida en general de los más empobrecidos de este país. Porque hasta que los pobres de este país no tengan la oportunidad de recibir ingresos e integrarse eficientemente en la economía del país, vamos a siempre estar limitados. La productividad y la producción crece en la medida que los miembros de este pueblo, los ciudadanos, tengan capacidad de consumir. Y la única forma de lograr eso es creando un modelo de desarrollo que atienda principalmente las necesidades o que, digamos, defina una mejor distribución de la riqueza del país, especialmente para atender las necesidades de aquellos que son menos favorecidos. Bueno, amigos televidentes, lo prometido se ha cumplido. Hemos hecho un programa excelente con don Manuel Cabrera, pero ese proyecto de nación lo vamos a invitar para un próximo programa porque eso necesita un programa entero. Así que le damos las gracias por su comparecencia a Impacto Económico Global y estamos muy agradecidos con su presencia aquí. Muchas gracias. Amigos televidentes, queremos darle las gracias por su audiencia y decirle que, como siempre, pueden comunicarse a Impacto Económico Global, gmail.com. Cualquier comentario, pues así se los contestaremos, sea por esta vía o, como lo hemos hecho en otras ocasiones, directamente por el correo electrónico. Así que muchas gracias por su audiencia, que Dios los bendiga y hasta la próxima.